Hola, esta es la siguiente clase de Derecho Penal. Bueno, en esta ocasión pues vamos a trabajar con varios temitas. Si hay dudas, pues no duden en comentármelo. Tenemos lo que viene siendo la teoría de la ley. Básicamente nos dice que la ley penal no comprende de manera exclusiva a los códigos penales, mismos que se refieren de manera exclusiva a delitos, al tipo penal, agravantes, atenuantes y penas. Es decir, la teoría de la ley penal viene siendo todo lo que focaliza al derecho penal. Viene siendo la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, viene siendo como tal el Código Penal, Código Fiscal, todo lo que es teoría de la ley penal. Estamos hablando de ámbitos de validez para la acción penal. Todo lo que justifica, lo que te dice que es materia penal, lo que te dice que es un delito, lo que te dice que es una multa, lo que te dice que es la imposición de penas, castigos, etc. Eso básicamente viene siendo lo que es la ley penal de forma muy general. Obviamente, pues tenemos una codificación digamos que bastante amplia, porque sabemos que existen clasificaciones por estado y no solamente federales. Entonces, pues homologando todo esto, pues son varias codificaciones, o bueno, nuestra teoría de la ley penal es bastante extensa. Dentro del mismo les menciono algunos, como lo que pues viene siendo Instituto de Seguro Social, códigos, etcétera. También tenemos ciertas características de la ley penal. Entre las características de la ley penal se encuentran las siguientes: función pública, pues su aplicación interviene el Estado y su objeto es preservar el orden y la paz. También nos dice que es general y preventiva, es decir, debe de ser la ley para todos y obviamente debe de buscar el cuidado lo que viene siendo la población en general, porque para eso trabaja el Estado, para eso digamos que es el bien común, ¿no? Buscar siempre el bien común. Obviamente pues esto también acarrea lo que viene siendo sanciones y lo que viene siendo penas, pero estas pues deben de ser de forma justas, no pueden ser de formas injustas o inhumanas, porque pues estamos diciendo que sigue siendo, digamos que es el delincuente, sigue siendo persona, sigue siendo un ente de la sociedad, un ente constituido que ayuda dentro de la misma, que a lo mejor en ese momento pues lo hizo mal, ¿no? Pero como tal debemos de tener lo que viene siendo sanciones correspondientes. También pues nos habla sobre castigar conductas que dañen materialmente a la sociedad o de manera formal al individuo. No necesariamente tengo que dañar al Estado para que yo sea castigada, sino que también podemos dañarnos entre nosotros mismos y ser castigados, porque es la misma importancia. También nos habla de un derecho normativo, dado que se constituye de un conjunto de normas relativas a tipos penales. Es decir, aquí es donde el derecho normativo ya empieza a indicar ¿a qué consideramos como homicidio? ¿Qué consideramos como robo? ¿Qué consideramos como lesiones? Todo esto va parte del mismo. También nos dice sancionar y punitivo, es decir, volvemos a lo mismo de hace ratito, ser justos en toda la aplicación. No puedes tener castigos inhumanos. Precisamente por eso se da la evolución del derecho penal, porque quitamos lo que vienen siendo los castigos inhumanos, que no eran parte de lo que venía siendo mi corporatoria o mi forma para, digamos que regir la sociedad. Por otra parte, pues también tenemos lo que vienen siendo las fuentes del derecho penal. Nosotros al hablar de fuentes del derecho penal hacemos alusión al lugar donde brota, es decir, donde nace, de donde exactamente surge el derecho penal. Dentro de las fuentes formales, pues tenemos varias clasificaciones. Una de ellas son las fuentes reales y otra las fuentes formales. Dentro de las fuentes reales son las razones o causas por las que nace la norma penal, es decir, son los motivos que generan el trabajo legislativo y que busca la protección de un interés. Y por su parte las formales son aquellas que es de ayuda para la creación de la norma, es decir, para que los mexicanos tengamos, digamos que los derechos bien establecidos y bien escritos, bien estipulados. Una como tal viene siendo la forma práctica y otra viene siendo la forma teórica. ¿Por qué? Porque en esencia nos dicen cómo comportarnos, pero pues en la práctica realizamos muchas veces otras acciones. Entonces, por eso tenemos la división de estas fuentes en dos, porque es lo que abarca básicamente nuestra parte. También tenemos ámbito de validez de las leyes penales. Como ámbito de la validez, pues vamos a ver que se dividen en lo que viene siendo espacial, temporal, personal, material y foro militar. Estos ámbitos de validez básicamente viene siendo la forma o la estructura de aplicación en el que actúa la ley penal, en lo que actúa todo lo que viene siendo el área jurisdiccional penal. Entonces, cada una de ellas tiene su razón de ser y su forma a trabajar, su forma de entendimiento. La primera de ellos nos dice que es la espacial.
Dentro de la espacial nos dice que se refiere al territorio en el cual se crea y para dónde su aplicación será de carácter obligatorio. Los principios que rigen el ámbito básicamente vienen siendo todo el estatuto de territorialidad, por eso se llama espacial. Es todo mi fragmento de territorio que yo tengo sobre el cual yo voy a regir dentro de mi ley penal. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que la ley penal abarca cierto módulo de tiempo y a ciertas personas, porque si yo no puedo abarcar lo que viene siendo Estados Unidos, eso ya no sería dentro del área espacial, porque Estados Unidos no me pertenece, es otra frontera, es otra área. Entonces, por ámbito espacial, vamos a entender como todo lo que viene siendo el territorio, tal cual, la tierra, hasta dónde abarca lo que viene siendo el derecho mexicano y hasta dónde abarca lo que viene siendo ya otro derecho de otro país o un derecho plenamente internacional. Es la delimitación de tierra, así lo podemos interpretar de forma más práctica, la delimitación de tierra como tal. Por otra parte, pues también tenemos lo que viene siendo la siguiente clasificación, el siguiente elemento de validez, que viene siendo la temporalidad. Dentro de la temporalidad, pues nos dice que es la vigencia, generalmente desde el momento de su publicación en adelante hasta el momento de sus respectivas reformas, o en caso de que sea abrogada, dejará de ser válida. Sin embargo, existen casos especiales en los que se dan alguna imposición de leyes o retomamos leyes digamos que caducadas o derogadas, que es lo que nosotros conocemos como retroactividad de la ley. Pero básicamente lo que viene siendo temporalidad nos habla sobre la vigencia de la norma. Es algo así como los alimentos que tienen su fecha de caducidad, así la norma. En cuando la norma sigue activa y cuando la norma ya es inactiva, es decir, ya no es necesario seguirla o ya no se puede castigar o tipificar con esa norma, porque pues obviamente ya tenemos una actualización o ya se quitó, ya no existe, ya se abrogó, ¿vale? Entonces, técnicamente, lo que viene siendo estas formas son formas generales para clasificar las normas desde el punto de vista pues de tiempo. Punto de vista desde lo que viene siendo la caducidad plenamente, así es como se le llama, ¿no? La vigencia. Por su parte, pues también tenemos el número 3, que es la personal. Este principio atiende a que a pesar de que todos somos iguales ante la ley y que ésta aplica a todos por igual, depende de las circunstancias personales de esta aplicación. De igual manera, como en todos los principios, existen excepciones a saber lo que son derechos internos, derecho internacional, etc. El derecho personal básicamente es que todos tenemos una forma, una actuación de convivencia, una conducta, y que a nosotros se nos castiga de forma general. Sí, digamos que si yo asesino y asesina, no sé, mi amiga, pues básicamente a las dos nos van a juzgar, porque por homicidio, ¿no? Pero como tal, no es la misma actuación la que yo tuve a la que ella realizó, es decir, no es la misma forma en la que cometimos el delito. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay variantes. A lo mejor yo pude ser más sanguinaria, a lo mejor yo lo pude hacer con dolo, y a lo mejor ella lo hizo porque es simplemente un accidente. ¿Vale? Entonces, obviamente todo esto ya abarca de la forma personal, el cómo el Estado debe de juzgar a lo que viene siendo de forma individual a ciertas personas o con las características o con las tipificaciones que tiene su Estado. También tenemos lo que viene siendo la material, que aquí nos dice es la división según la materia. Se encuentra constituida de la siguiente forma. Número 1, fuero común u ordinario. Número 2, fuero federal o excepcional. Aquí en la parte material son formas únicas de ciertas personas o de ciertas clasificaciones dentro de la sociedad. El fuero común o ordinario nos dice que son principios aplicables para lo que viene siendo aquello que no es exclusivo de la federación. Es decir, todos los delitos son de fuero común, excepto aquellos expresamente tipificados como delitos federales. Sabemos bien que tenemos delitos ordinarios o delitos federales. Los delitos federales pues son delitos un poco más importantes, más sanguinarios, que dañan más a la sociedad, ¿vale? Y los delitos de fuero común, pues como tal vienen siendo delitos sencillos, un robo a mano armada, una lesión, X y Y. Son formas un tanto más, prácticas, por así decirlo. También tenemos lo que es el fuero federal o excepcional, que pues aquí ya compone lo que viene siendo los delitos que les mencionaba, que eran delitos más pesados, cuando ya matas a 10 personas, etc., ¿vale? Son delitos federales como tal.
También por su parte pues tenemos lo que viene siendo fuero militar. El fuero militar pues sabemos que nada más viene siendo para el derecho penal militar. Sabemos que tenemos una forma de cuidado que es el área militar, el ejército, en donde pues obviamente ellos tienen un fuero especial. No es que ellos tengan más poder o que sea un acto de discriminación o beneficio para ellos, no, sino que como ellos trabajan para lo que viene siendo la soberanía, les dan adiestramiento para la modificación, el manejo y todo lo que vienen siendo las armas, pues obviamente es una disciplina más gubernamental en donde debe de tener su propio régimen de control, en donde son más estrictos castigándolos a ellos desde este prospecto, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí espero que no haya quedado dudas. Si tienen alguna duda, pues me mandan un mensajito y pues bueno, ya les responderé. Que estén muy bien. Hasta luego.